Buenas tardes, el día de hoy les vamos a presentar la sustentación del trabajo práctico de mecánica de suelos dictada por el ingeniero Edgar Rodríguez. El grupo de trabajo está conformado por Jefferson Escobar, Joana Reynoso, Never Carvajal y quienes habla, Diego Rico. En introducción, vamos a encontrar que en el primer punto vamos a hacer una verificación del estudio de suelos elaborado para la cementación del almacén Villa del Río versus lo que nos solicita la NSR10 capítulo H. Posteriormente vamos a verificar la caracterización geotécnica del subsuelo, esto de acuerdo a los registros y sondeos de la exploración en campo y la descripción documentada en el estudio de suelos versus los perfiles estratigráficos. Después vamos a verificar el estudio de suelos y con los ensayos de laboratorio documentados en el mismo si se contaba o no con los parámetros de resistencia suficientes. Vamos a proponer un modelo geotécnico promedio para calcular la variación de los esfuerzos geostáticos. Y finalmente se hace un análisis del incremento de esfuerzos por el método de Boussinesq para determinar el incremento de esfuerzo al 10% de la carga aplicada y su profundidad. Bueno, en cuanto al primer punto, este consiste en una verificación de los datos suministrados por el estudio de suelos versus lo que me solicita la norma NSR10 capítulo H. En cuanto al primer punto, caracterización geotécnica del subsuelo, tenemos que cumple con la descripción de aspectos generales de la construcción. Sin embargo, no hay una revisión de estudios anteriores y no existe una descripción geológica al detalle del sitio. Lo único que se tiene es una descripción general dada por las memorias a escala 100.000 y tampoco contamos con una descripción topográfica detallada del terreno. En cuanto a exploración del campo, se seleccionó una categoría media. Esto nos dicta que la NSR10 capítulo H nos dice que debemos tener 4 sondeos y una profundidad mínima de 15 metros de al menos el 50% de los sondeos. En este caso, versus lo que nos da los estudios de suelos, tenemos que cumplimos este punto. En ensayos de laboratorio, propiedades básicas de los suelos, cumplimos con la descripción detallada de la humedad, límites, clasificación de cada uno de los estratos y sondeos. El peso unitario de los estratos posiblemente se consideró de las muestras extraídas por la cuchara partida del SPT, lo cual puede generar una densificación al no cumplir con la relación del espesor de pared. Esto lo aclaramos en la página número 21, ya que no fue factible obtener muestras del tubo Shelby. En propiedades mecánicas e hidráulicas, la resistencia de los diferentes estratos fue obtenida únicamente por SPT, lo cual en este caso solo es aplicable para suelos granulares y para los estratos finos se determinó por correlación con el SPT. No se tienen ensayos de consolidación de estratos arcillosos encontrados en los sondeos 2 y 3 para determinar propiedades de compresibilidad o expansión. Tampoco se determinó módulo de rigidez y datos requeridos para asentamientos inmediatos en granulares. Eh, en este caso tampoco contamos con pruebas de laboratorio como triaxiales cíclicos o columna resonante para determinar las propiedades dinámicas. Solo se tienen como antecedente de la zonificación microsísmica. En el punto 3, que es cementación superficial de zapatas o losas, estado de límites de falla, se muestra un resumen detallado del cálculo de cargas en las zapatas aisladas y continuas con su respectiva carta de diseño y capacidad portante en columnas de muelle de carga. En el análisis no se observa la consideración de nivel freático en condiciones críticas, en tabla H.4.2.1a. Existen cargas excéntricas referenciadas en la tabla H.4.2.1b y falta aclarar la influencia de la construcción del terraplén de mejoramiento de 1.5 metros de altura. En el punto 4, estado de límites de servicio, asentamientos, se realizó un análisis para los dos perfiles mostrados. En el perfil 1 se nota un estrato arcilloso de fundaciones y con asentamientos de 1.10 centímetros, aunque esto puede ser inconsistente debido a que no se expresa la relación de ensayos de consolidación donde se determine estas características. En el perfil 2 se determinó el asentamiento de 3.8 centímetros, pero no se tienen claros los módulos de elasticidad y relación de Poisson para los asentamientos elásticos en dichos suelos. Tampoco aparentemente se consideró asentamientos dados para la construcción del terraplén de mejoramiento,
y tampoco es claro dónde se analizan los factores de seguridad mínimos dados para este tipo de cimentación y las diferentes condiciones de carga establecidas. En el punto 5, que es muros de contención, de acuerdo a los diseños presentados, se plantea la construcción de un muro de contención de 1.8 metros de altura con un predimensionamiento establecido. En dicho estudio presentado no es claro las condiciones de análisis respecto a los factores de seguridad mínimos y de volteo, deslizamiento y hundimiento. Además, no se especifican condiciones de análisis del límite de falla y límite de servicio. Tampoco en este punto, en el estudio de suelo, se es claro si puede existir empujes debidos al agua y medidas de drenaje en tal caso. No es claro las cargas externas consideradas. En general, solo se presentó el predimensionamiento sin recomendaciones constructivas acordes a los análisis hechos en los anexos que debe tener el estudio. Bueno, y finalizando el primer punto, presentamos una tabla resumen en donde hacemos un checklist de lo que nos pide la norma versus el laboratorio de suelo suministrado. Y en estos momentos dejo a mi compañera Joana Reynoso para que explique el segundo punto del trabajo práctico. Dentro de nuestro segundo punto del trabajo práctico, en el cual nos solicita la revisión del perfil estratigráfico propuesto e indicar si con base en los registros de perforación es viable o no obtener dicho perfil, analizamos que de acuerdo a la descripción en el registro de perforación es posible relacionar con las clasificaciones dadas el análisis granulométrico. En nuestro cuadro resumen podemos observar los registros de las 4 perforaciones con sus respectivas clasificaciones. En el sondeo 1, según los registros de perforación del sondeo 1, aparece un extracto de aproximadamente 45 centímetros de una arcilla de alta plasticidad CH que no aparece en ninguno de los perfiles estratigráficos propuestos. En el sondeo 2, según los registros de perforación, en el sondeo 2 se encuentran 2 capas iniciales de arcilla de baja plasticidad, un CL, que no aparece en los perfiles propuestos. En nuestro sondeo 3 podemos observar que en el perfil 1 aparece como segundo extracto una porción de suelo con clasificación doble, un CL-CH. Esto no corresponde con la descripción de los sondeos de campo del estudio de suelos, porque en el mismo se registra como segundo extracto en el sondeo 3 un material de arcilla de baja plasticidad, un CL. Respecto al perfil número 2, en este podemos observar que en este extracto el tipo CL no aparece. En ninguno de los dos perfiles aparece el suelo tipo ML después de la arena limosa, que es la SM descrita en el suelo. En el sondeo 4, según los registros de perforación en el sondeo 4, tanto en el estudio de suelos como en el registro de los sondeos aparece un extracto tipo CL a una profundidad de más o menos 2 metros, que no registra en ninguno de los dos perfiles propuestos. Lo mismo sucede con un extracto tipo ML ubicado más o menos a 7.15 metros de profundidad. A continuación los dejo con mi compañero Jefferson Escobar, que seguirá con la exposición del trabajo práctico. En el punto 3 nos dicen que verifiquemos si contamos con peso unitario, ángulo de fricción, cohesión y demás información con la que pudiésemos llegar a realizar un perfil promedio, y que si no poseíamos tales informaciones, pues que propusiéramos un perfil estratográfico como tal. Una vez analizando el contenido del estudio de suelos, pudimos hallar que habían resultados de la N60 por ensayo CDP en cada horizonte, permitiéndonos así poder determinar la resistencia de cohesión y ángulo de fricción en cada uno de los estratos para definir el modelo geotécnico. Nosotros, tal como se dijo en el punto 2, ninguno de los dos perfiles que se mostraban allí correspondían a la descripción del perfil propuesto en los ensayos de campo, así que armamos un modelo en el cual encontrábamos un nivel freático aproximadamente a los 10.5 y donde podíamos apreciar la distribución de una forma más real con base a la información mostrada en campo. Luego, de forma académica, lo que tratamos de hacer fue proponer en ese perfil todos los valores para poder calcular los esfuerzos geostáticos, los incrementos de esfuerzo y calcular los parámetros de resistencia. Todo esto documentándonos pues con base al estudio de suelos.
Luego nos pedían verificar si con la información que se nos daba en estos informes de laboratorio era suficiente o no para dar la clasificación por cada uno de los métodos, tanto Sub como Aston, y lo que pudimos hallar es que en estos resultados de laboratorio se encontraban tamizaje, se encontraba humedad natural, se encontraban límites plásticos y líquidos donde se podían determinar, curvas de granulometría e índices de plasticidad. Por tanto, sí era posible y sí estaban bien diligenciados y completos. A continuación los voy a dejar con mi compañero Never José Carvajal, el cual les hablará de los puntos 5 y 6 del presente trabajo. Hola, el punto 5 nos pide que con base en el perfil promedio estratigráfico que ya mi compañero Jefferson Escobar les expuso, calculemos la variación de los esfuerzos horizontales y verticales y la presión de poros respecto a la profundidad. Entonces, aquí tenemos el perfil promedio del que les hablaba, ya con sus parámetros de resistencia pues por estrato. En primera instancia calculamos el esfuerzo vertical total, que como ya sabemos es la multiplicación del peso unitario de cada estrato por la altura del mismo, y sabemos pues que este esfuerzo vertical total va aumentando conforme la profundidad. En segunda instancia tenemos la presión de poros. Esta presión de poros sabemos que se da solo desde el nivel freático hacia abajo, por tanto cogemos solo esa altura del nivel freático y los otros estratos son ceros, para obtener una presión de poros de 45 solo desde 10.5 metros hasta 15 metros de profundidad. Después calculamos el esfuerzo vertical efectivo. Sabemos que este esfuerzo vertical efectivo es la resta del esfuerzo total menos la presión de poros, y documentamos cada uno de estos esfuerzos verticales efectivos hallados. Después procedemos al cálculo del coeficiente de presión lateral. Para este debemos reconocer qué parámetro de resistencia tenemos disponible para su cálculo y conforme a ello usar cualquiera de las tres fórmulas que tenemos aquí disponibles. Es decir, cuando tenemos el ángulo de fricción usamos la primera, y después cuando tenemos índices de plasticidad verificamos en qué intervalo se nos mueve ese índice de plasticidad y calculamos pues nuestro coeficiente de presión lateral. Después reconocemos que tenemos una relación que el coeficiente de presión lateral equivale al esfuerzo horizontal efectivo dividido el esfuerzo vertical efectivo, por lo cual yo podría multiplicar el esfuerzo vertical efectivo por el coeficiente de presión lateral y hallar entonces el esfuerzo horizontal efectivo, que lo tenemos documentado también en la tablita. Después, con ese esfuerzo horizontal efectivo, pues le podemos sumar la presión de poros y hallaríamos el esfuerzo horizontal total. Procedemos entonces a hacer una tablita que nos permita pues graficar cada uno de estos esfuerzos. Aquí verificamos, como ya sabíamos, que la presión de poros da 0 hasta una profundidad de 10.5, y de ahí empieza a aumentar se va bajando en profundidad. Después tenemos acá esta línea naranja que corresponde al esfuerzo vertical efectivo total, que como bien sabemos, si le restamos la presión de poros nos debería dar la línea verde, que es el esfuerzo vertical efectivo. Entonces por ahí quedaría resuelta la variación de los esfuerzos verticales. Después graficamos el esfuerzo horizontal y tenemos básicamente la misma situación. La línea naranja corresponde al esfuerzo horizontal total y la línea verde corresponde al esfuerzo horizontal efectivo, que es básicamente la resta de la presión de poros. Después, en el punto 6 se nos pide que calculemos la profundidad en la que se presentaría un incremento del 10% del total que tenemos en la superficie. En la superficie se nos dice que tenemos una zapata cuadrada de 3 metros por 3 metros y que su carga corresponde a 100 kilonewton metro cuadrado. Entonces, para esto usamos el método de Boussinesq. Sabemos que el método de Boussinesq dice que es aplicable cuando queremos hallar el incremento de esfuerzos en una esquina de una carga rectangular. Como nosotros aquí queremos hallar el incremento en el centro, entonces lo que hacemos es que dividimos la zapata en 4 para poder calcular y usar el método de Boussinesq para una sección, por ejemplo una sección de aquí. Después lo que hacemos es que ese incremento de esfuerzos que nos dé por el método lo multiplicamos por 4
para tener el equivalente a la total de la zapata. Eso lo tenemos aquí. ¿Cómo lo hicimos? Lo que hicimos fue, por medio de esta fórmula, calcular la variación de los factores de influencia I sub C. Esos factores de influencia I sub C son estos, toda esta columna, y sabemos que esos factores de influencia van a ir variando de acuerdo a cómo vaya variando la profundidad. Finalmente, ese factor de influencia es lo que nos va a determinar la variación del incremento de esfuerzos. ¿Por qué? Porque el incremento de esfuerzo va a ser calculado como I sub z por Q sub z, siendo Q sub z los 100 kilonewton metro cuadrado, que es un valor constante. Las dimensiones de la zapata son constantes, de ahí que solo la variación del incremento dependa solo del factor de influencia. Entonces, una vez calculados estos factores de influencia para muchas profundidades, cada 10 centímetros, nos dimos cuenta pues que a 6.3 metros de profundidad obtenemos un valor de 10 kilonewton metro cuadrado, que corresponde al 10% de la carga que tengo en superficie, que es de 100 kilonewton metro cuadrado. También quisimos hacer una verificación por el método de difusión. En este sabemos pues que es un poco más inexacto, pero que en diferentes aplicaciones de ingeniería puede funcionar. Entonces, aplicando el método de difusión, nos dimos cuenta que más o menos a 6.5 metros de profundidad se obtiene el 10% de la carga como valor de incremento de esfuerzo, correspondiente al 10% del valor de la carga que tengo en superficie, que es de 100 kilonewton metro. Ahí nos damos cuenta pues que es un valor muy cercano al que habíamos encontrado previamente por el método de Boussinesq, y con esto pues cerramos este punto. Eso ha sido toda la presentación de nuestro grupo. Muchas gracias y pues nos vemos en alguna otra ocasión.